al cierre prácticamente aquí con nuestro estimado Luis Maza, que cierra el ciclo de conferencias de logística, y bueno, él viene directamente de esta empresa Penske, donde nosotros estamos viendo esta presentación. Entonces vamos a leer esta parte, me voy a permitir presentarlo. Y él es Luis Abelardo Maza Pérez. Su escolaridad es licenciada en Relaciones Internacionales y es egresado de la Universidad Hispanoamericana en la generación 93-97. Tiene un diplomado en calidad total. Bueno, en los idiomas está español e inglés, hay inglés al 90%. La experiencia laboral es que tiene una trayectoria en transportes EASO del 98 al 2000 como programador y controlador de circuito Laredo, México. En envases universales también en el departamento de compras e importación en los periodos 2000-2008. Sulzer Pumps en el 2009-2010 en compras de importación. Y finalmente Penske Logistics 2010 hasta la actualidad, es decir, más de 11 años como coordinador de materiales, bulk, supervisor de coordinador de materiales senior y coordinador de racks retornables. Sin más preámbulo, es un enorme privilegio poder tener con nosotros pues a nuestro conferencista Luis Maza. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Mi estimado Luis, bienvenido a tu casa, la Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues adelante, estamos prestos para escucharte. Tenemos de 40 minutos a una hora de presentación dentro del tiempo que tú quieras tomar, y de ahí tenemos una sesión de preguntas y respuestas, que yo creo que los muchachos tendrán muchas preguntas, muchas cuestiones que hacer, puesto que quieren aprender. Bienvenido. Ok, muchas gracias, profesor. Pues miren, les preparé una pequeña presentación. Yo trabajo en esta empresa, Penske, es una empresa de logística tal cual. Es una empresa que es muy fuerte en Estados Unidos. De hecho, tiene un equipo de NASCAR, por ahí tiene también algunas presencias en algunas películas, por ejemplo, estas de Marvel. Si ponen atención, por ahí luego aparecen camiones de Penske. En Estados Unidos es muy fuerte, puesto que tiene pues 3 negocios, es el Penske Leasing, el Penske Rental y el Penske Trucking. Cada una son especialidades. Penske Leasing es renta de equipos, camiones, cajas, etcétera. Penske Trucking Penske Leasing es renta de camiones, pero para mudanzas. Si ustedes han visto en las presentaciones de Estados Unidos y demás, normalmente cuando salen las películas que la gente se muda y renta pequeños camiones o remolques, cosas de ese tipo, Penske tiene ese negocio. El Penske Rental es, como lo mencioné, la renta de camiones, tractores. Y por último, pues el Penske Logistics, que es donde estamos, es una rama, se puede decir, de Ford. Ford y Penske son socios comerciales. Penske tiene un porcentaje de acciones de Ford, no muy grande, pero vamos, tiene la presencia. Y entonces todo el sistema de logística, o todo el proceso de logística en las plantas de Norteamérica, es decir, todas las plantas de Ford que están en Estados Unidos, en Canadá y en México, tienen un equipo de Penske que básicamente pues nos dedicamos a hacerle todo el trabajo de logística a la compañía de Ford. Yo me encuentro físicamente en Ford Cuautitlán. Es la Ford que está aquí, luego, estamos cerquita. Estoy integrado en el equipo de Penske, que está dentro de la planta. Actualmente en esta planta estamos armando el Mustang Mach-E o Mach-E. Es este vehículo, es un vehículo totalmente eléctrico, y es un vehículo que estamos armando para ahorita pues todo el mercado de Norteamérica, de Estados Unidos y de Europa. Próximamente se va a abrir el mercado para México. Aún no lo tenemos porque todavía no tenemos la infraestructura suficiente para tener vehículos eléctricos, es decir, estaciones de carga y a ciertas distancias y demás para poder tener este vehículo ya circulando en México, aunque pues ya se está trabajando junto con el gobierno para poder tener esas facilidades. Bien, nosotros, como les mencionaba, somos el LLP de Ford. El LLP quiere decir el Lead Logistic Provider, o los proveedores líderes de logística para ellos. Nuestro trabajo es principalmente traer todas las partes para armar este vehículo.
de Canadá, de Estados Unidos y de México. La parte de Europa y Sudamérica, Asia, no la manejamos nosotros propiamente, porque, bueno, esos son transportes marítimos, no es la especialidad de la empresa. Sin embargo, sí tenemos pues contacto con las empresas que nos hacen estos servicios, como es Japan Lloyd, como es Maersk Line, y todas estas compañías navieras que envían barcos hacia México, específicamente hacia Cuautitlán, aunque los líderes que llevan propiamente ese seguimiento es DHL, que también tienen un equipo ahí dentro de la planta, y ellos son los que controlan de cierta manera esos tránsitos, por decirlo así. Ahora, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer o cuál es nuestro trabajo dentro de de la planta? Pues primero, lo más importante es asegurarnos de que el cliente, en este caso Ford, tenga lo que necesita o los materiales que necesita en tiempo y forma para evitar los impactos a la línea. En el ramo automotriz, que es en el ramo en el que nosotros nos desempeñamos, pues los tiempos son dinero, como en todos lados. Sin embargo, aquí nosotros tenemos la responsabilidad de no permitir que la línea pare por falta de materiales o falta de componentes. Entonces, es nuestra responsabilidad traer esos materiales en tiempo. En tiempo pueden ser, les estoy hablando de días hasta horas, dependiendo dónde se encuentre el proveedor, ¿no? Días hablando de, por ejemplo, los proveedores más lejanos, que son los que estarían en Canadá, y horas, los proveedores que tenemos a una distancia más corta, que serían, por ejemplo, los proveedores que tenemos aquí en Toluca, o en Querétaro, o en Puebla. Entonces, pues esa es nuestra principal función, no permitir esos impactos trayendo ese material a tiempo. Otro, pues sería garantizar esa gestión de los flujos. Cuando hay incrementos en los inventarios, tenemos que ser muy puntuales y muy precisos para asegurarnos que pues toda la robótica que tenemos dentro de la planta, porque bueno, si ustedes han llegado a ver imágenes de las automotrices, pues tenemos varios robots, principalmente soldadores o colocadores de sellos, o robots transportadores, que esa es una de las innovaciones que hemos tenido dentro de la planta. Para, pues bueno, que ellos no se detengan y que realmente estén funcionando como deben de ser, ¿no? Que estén reabasteciendo a la línea, que estén reabasteciendo a los robots en el momento justo, pues como lo comento, para que la línea no pare. Y el otro punto que nosotros tenemos también, o que es nuestra responsabilidad, es mantener esa precisión para alcanzar los objetivos, ya sea de velocidad de la línea o los costos de la misma, ¿no? La velocidad se refiere a que, por ejemplo, nosotros ahorita con este nuevo vehículo y debido a la complejidad que tiene, producimos 18 vehículos por hora. Y esa es la velocidad constante que debemos de nosotros mantener en la línea. No debemos de bajar esa velocidad para poder cumplir los volúmenes, porque eso se refleja en un costo. Son ganancias para la compañía el que se cumplan los volúmenes diarios. Y esto, les repito, es a 18 unidades por hora durante 2 turnos, cada uno de 8 horas. Porque esto pues también es parte de la eficiencia de nuestro trabajo y de la eficiencia de la planta, ya que pues como todas las plantas o las multinacionales, pues la planta reporta diariamente los volúmenes logrados a la corporación que está en Estados Unidos, en Dearborn, Michigan. Bien, ¿cómo nosotros o la compañía logra tener estos objetivos, o cómo es que nosotros intentamos tener estos objetivos? Pues principalmente con el diseño de rutas. Para hacer un diseño de una ruta, nosotros tomamos en cuenta varios elementos, ¿no? Primero sería el empaque. El empaque lo tomamos en cuenta por la densidad del material. A lo que me refiero es cuántas piezas trae, por ejemplo, una caja o un pallet. Eso nos va a dar a nosotros la densidad o cada cuánto tiempo
tenemos que estar pasando a recolectar material con el proveedor. ¿Qué días de la semana? Tal vez sean una ruta diaria o un camión diario. O puede que también sea un camión cada 3 días, un camión a la semana, todo eso, ¿no? Eso depende del empaque y que es la densidad de la que viene especificada en el sistema de Ford. Otro es el volumen, porque, pues bueno, pueden ser tal vez palets muy grandes o racks muy grandes, que solo nos permiten tal vez llenar un camión completo con tal vez 10 pallets o menos. Entonces eso nos va a indicar que vamos a tener que enviar pues más camiones para poder soportar los requerimientos de la planta, porque les cabe poco material, aunque sea un material ligero, es muy voluminoso. Lo siguiente es el peso, que pues bueno, sería todo lo contrario, tal vez deberíamos de acuerdo al peso del material, pues tal vez deberíamos de poner menos camiones, porque el material es muy pesado, o más camiones, porque el material es muy pesado, dependiendo de la distancia. Ese es otro de los factores que nosotros debemos de considerar. Otro de los factores que nosotros debemos también considerar son los andenes de destino. Aquí en la planta tenemos aproximadamente 20 andenes en total dentro de la planta, pero pues esos andenes no se ubican en una sola nave, están en diferentes naves, y tenemos que considerar a qué andén vamos a entregar el material, porque esos andenes se diseñan de acuerdo a la distancia en que se encuentra el punto de colocación del material en la línea. Es decir, un ejemplo sería si en el andén de motores, por decir algo, vamos a traer un tractor o un tráiler con materiales para ese andén, no lo vamos a mandar a un andén que esté del otro lado de la planta y después tener que atravesar toda la planta para llegar a su punto de instalación. Se escoge un andén que esté lo más próximo a ese punto de instalación de los motores para que pues no perder tiempo y no tener que atravesar toda la planta, que aparte eso también nos causa algún riesgo de seguridad o algún riesgo de que el material se pueda caer o se pueda lastimar. Entonces, por eso es que también se toma en cuenta los andenes en los que se va a entregar el material. Y por último, pues tomamos también en cuenta la distancia, ¿no? Que vendría siendo el tiempo tránsito. Como les comentaba, pues no es el mismo tiempo traer un material de Canadá que tiene que atravesar 2 aduanas, a traer un material que se encuentra aquí en Toluca y que estamos a hora y media. Entonces, ese tiempo tránsito pues tiene mucho que ver, porque también nos va a reflejar el volumen o la cantidad de material que tenemos que tener dentro de nuestros almacenes en la planta para poderlo surtir hacia la línea. Obviamente, entre menos material tengamos dentro de la planta sentado, pues son ahorros de costos hacia la planta. Bien, otro de los factores que nosotros tomamos en cuenta y que son parte de lo que les comenté, son los mapeos de las rutas. Les puse aquí varias pantallas de lo que normalmente usamos para hacer ese mapeo. Anteriormente, este mapeo de la ruta se puede decir que se hacía a mano o en un Excel. Teníamos fórmulas para hacer ese mapeo. Sin embargo, ahora pues con estas herramientas nuevas que hemos tenido, ya tenemos una forma digital para poder pues calcular o cubicar, por ejemplo, las cajas y saber cuántas cajas vamos a necesitar para una ruta. Por ejemplo, esta figura que ustedes están viendo en este lado. Este cuadrito es un cubicaje de una caja. Normalmente aquí nosotros usamos camiones de cajas de 53 pies, cajas secas. Es lo que comúnmente usamos, aunque también tenemos la capacidad de recibir camiones de 3,5 toneladas y tortons y rabones. Solo que los usamos solo cuando tenemos algún tipo de emergencia, algo que nosotros le llamamos un expeditado, que es un expeditado. Nosotros nos referimos a eso cuando
estamos utilizando algún camión o algún transporte que está fuera del diseño. Eso es lo que nosotros le llamamos un expeditado. Y ahí es donde subimos algún material que tenemos que traer a la planta por alguna emergencia, ya sean problemas de calidad, pérdidas en la planta, proveedores que no embarcaron en tiempo, todo ese tipo de situaciones. Como yo les comentaba, a veces solo tenemos coberturas de horas, sobre todo con lo que está muy cerca, y pues a veces es más rápido colocar una camioneta de 3.5 o un Torton para poder traer las cosas. No es lo ideal, es lo que hacemos con emergencias, pero el diseño pues nos dicta que deben ser camiones de 53 pies, cajas secas. Ahora, cuando nosotros hacemos estos cubicajes o estos estudios tomando en consideración todos los factores que ya les comenté, eso nos arroja un resultado. Si el cubicaje y esos factores que les estoy comentando nos da, por ejemplo, más de 3 camiones a la semana, es como nosotros les asignamos una ruta tal vez ya diaria. A lo mejor es que ya necesitan un camión diario para poder ellos enviar o cumplir con los requerimientos que la planta está solicitando. Ahora, ¿qué tipos de rutas nosotros tenemos? Bueno, este es un pequeño mapeo del tipo de rutas que nosotros manejamos aquí dentro de la planta. En esta esquina les puse la terminología. Un TL es un truckload, que significa que sería un camión completo. Un MRD es un camión consolidado. MRD significa milk run o camiones lecheros. Así les llaman porque, pues, bueno, en Estados Unidos aquí no. Normalmente las compañías lecheras pasaban a varias casas o a varios lugares a entregar pues, la leche, valga la redundancia. Entonces de ahí se tomó ese término. Pero en realidad, pues lo que son para nosotros sería un camión consolidado. ¿Qué significa esto? Es un camión que va a pasar tal vez a recolectar con varios proveedores y de ahí se va a dirigir hacia la planta. Tenemos varios tipos de rutas lecheras. Tenemos rutas lecheras directas, como lo estamos mencionando aquí, que son, como lo mencionaba, un camión que va a pasar a 2, 3, 4 proveedores, tal vez hasta 5, y de ahí se va a venir directamente a entregar el material a la planta. Tenemos también las rutas lecheras que van hacia el ODC. El ODC es una bodega que tiene Ford, un centro de consolidado, es un cross-dock, que es algo parecido a Ciudad Walmart, que es una que está aquí antes de llegar a la caseta de Tepozotlán, no sé si la han visto, pero es algo similar, que es un cross-dock, nada más es una nave donde llegan, digamos, de un lado los andenes de recibo, que es donde llegan todos los camiones que ya recolectaron con los proveedores. Dentro de esa bodega se baja todos los materiales y del otro lado, digámoslo así, tienen unos andenes de salida, que es donde el ODS, o bueno, esta bodega de consolidado, este cross-dock, coloca los materiales hacia los andenes o en camiones que van hacia los andenes que nosotros necesitamos. Muchas veces estos camiones que son lecheros que recolectan con varios proveedores, es así porque a veces llevan materiales que no solo entregan a la planta de Cuautitlán, sino que son los mismos proveedores para plantas que se encuentran tal vez en Canadá o en Estados Unidos, pero pues bueno, se recolectan aquí con las rutas lecheras, van al cross-dock y de ahí ya se procede a hacer el ruteo, que así le llamamos nosotros, que es en la ruta que le corresponde, hacia la planta donde le corresponde o hacia el andén donde le corresponde. Y bueno, también tenemos rutas directas que van al ODC, son muy raras porque es muy raro que un camión completo se vaya hacia un cross-dock, sin embargo sí existen, porque muchas veces esos camiones completos normalmente son camiones que van de exportación hacia algún otro lado pues no solo de Norteamérica, porque hemos tenido también camiones o materiales que se han enviado hacia Sudamérica. Y eso se va en barco, entonces por eso normalmente son camiones completos, llegan al centro al cross-dock, prácticamente no se descargan, solo se les da seguimiento, se engancha otro camión, perdón, otro tractor, y ese tractor se los lleva al puerto al que le corresponda, ¿no? Veracruz, Manzanillo, cualquiera de esos puertos, dependiendo hacia cuál sea su destino final.
Nosotros aquí en la planta, pues obviamente no tenemos ese tipo de rutas porque casi todo es, pues termina aquí en la planta. Sin embargo, pues se las menciono porque sí existen. Y bueno, finalmente, pues lo último es que todos esos materiales que recibimos llegan aquí a la planta. Aquí en el área donde yo estoy, que es el área de materiales, está dividida en dos tipos de logística, o así le llaman, que es la logística interna y la logística externa. Entendiéndose que la logística interna son todos los montacargas, los Motrex, los Reach, todos esos tipos de vehículos más pequeños que tienen unas rutas dentro de la planta para ir, es decir, llegan a donde sea al almacén del material, recogen el material en un carrito que son los Motrex, son unos carritos eléctricos con un remolque, y esos carritos se dirigen hacia el punto de entrega o al punto de uso, es el punto donde se va a colocar ese material. Entonces, dentro de la planta tenemos una logística, por decirlo así, que son unas rutas, pero son dentro